Bueno, hermanos, vamos a trabajar Apocalipsis 10 y 11. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubiesen emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos dos capítulos nos están, desde que leímos Apocalipsis 1, sabemos que el libro de Apocalipsis o Revelaciones dice que es para que conozcamos la revelación de Yeshua HaMashiach. El libro de Apocalipsis todo el tiempo nos va a hablar de Yeshua, nuestro Mesías. Aunque no parezca, y en este lenguaje figurado, vamos a ver que está la dimensión de Yeshua mostrado aquí. En Apocalipsis 4:3 nos dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Y en el versículo 1 de Apocalipsis o Revelaciones 10 que acabamos de leerlo, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel que toca la séptima trompeta está mostrando la manifestación de Yeshua HaMashiach hacia la tierra. Este ángel está mostrando la manifestación de Yeshua, el Mesías que no conocemos. Por eso todavía a veces entender y ver todo este lenguaje no es tan fácil, porque se está mostrando a un Yeshua que no conocemos. En nuestro espíritu, el espíritu da testimonio de que es realidad. Nosotros quisiéramos poder entender, pero nuestra mente está siendo limitada para todo el poder del Mesías, y así tiene que ser, porque la manifestación real con la que se va a manifestar el Rey, nadie la conoce aún. Nosotros conocemos de un Mesías que anduvo en la tierra, en sandalias, que leyó la Torá, que hizo milagros, señales y prodigios. Pero este Mesías que se nos muestra, que viene con poder, con furor, con fuerza, a darle a cada uno lo que merece, no lo conocemos. Es una manifestación totalmente gloriosa. Y uno dice, ¿por qué se le dio a Juan esta potestad? Y el Señor ya lo había preparado y de pronto no lo hemos visto. Vamos a ir a Juan 12, versículo 27. Juan 12, 27 nos va a hablar de por qué Juan fue escogido para este plan. Y ahí es donde vemos, nada pasa por coincidencia en el reino del Eterno. Juan 12, 27 al 34. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora, dice Yeshua. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Un lenguaje muy cercano a lo que Juan ya conoce. La gloria que va a mostrar Yeshua como Mesías en su segunda venida no la conocemos. ¿Cuándo el Padre glorificó a Yeshua? Porque dice, ya lo ha glorificado desde antes de la fundación del mundo, cuando entregó a ese Cordero por nosotros. Y lo va a volver a glorificar cuando el Mesías reine nuevamente en toda la tierra, y nosotros ahí sí lo vamos a ver. Unos decían había sido un trueno y otros decían un ángel ha hablado. Entonces fue audible la voz. Respondió Yeshua y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Nada que aparece en la palabra aparece solo.
Por eso es tan difícil tomar un versículo y de un versículo hacer una doctrina. Porque todo está bien enlazado en la palabra de Dios. Y Yeshua dice, yo no necesito saber qué gloria me ha dado el Padre. Ustedes necesitan saberlo y van a necesitar decirla y saberla más adelante. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, y fue así. Cuando Yeshua fue levantado en ese madero, ¿quién lo volteó a mirar? Todo el mundo. No había ojo que no estuviera viendo esa colgada de Yeshua en el madero. Él atrajo a todos a esa cruz, a ese madero. Todos estaban viendo. Los judíos, los religiosos, los practicantes, los romanos, los griegos, todos estaban pendientes a ver si él se iba a bajar de esa cruz. Lo que no entendían era que él necesitaba pasar 3 días allí porque estaba escrito y se tenía que cumplir. Pero Yeshua atrajo a todos a sí mismo, aún sus 2 compañeros a la izquierda y a la derecha, estando también colgados, volteaban a mirarlo a él. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la instrucción que el Mesías permanece para siempre. Qué interesante esto. El Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y esto lo escuchaba Juan entre sus discípulos. Y aquí ya Yeshua le estaba preparando todo el camino a Juan para que Juan pudiera certificar que todo lo que él iba a ver y a establecer era cierto. Porque Juan conoció la primera gloria del Señor y fue el discípulo escogido por el Señor para ver la segunda gloria de Yeshua. Porque alcanzó a escribir y hay cosas que no fueron escritas, porque no se le permitió escribirlas. Entonces mire cómo ese lenguaje en vida de Yeshua aquí en esta tierra está ligado con estos capítulos. Es una preparación para el discernimiento futuro del cuerpo del Mesías. Juan le vio en carne y pudo escuchar la voz que decía, ya le glorifiqué y le volveré a glorificar. Y Juan ahora da testimonio que el Hijo de Dios, el Mesías verdadero, vuelve a recibir gloria de su Padre. Estos 2 capítulos que son eventos futuros, si ustedes se dieron cuenta, hay algunos versículos que están escritos en pasado. No debería ser. Debería ser como los 2 olivos. Voy a enviar a los 2 olivos. Voy a enviar es un futuro pluscuamperfecto, que yo voy a hacerlo. Pero otras cosas dice, ya pasó, ya se hizo, ya fue. ¿De dónde Juan puede decir esto? De la gloria primera que vio en Yeshua aquí en la tierra. Es un lenguaje, uno lee y uno dice, esto está en pasado, pero para nosotros no ha ocurrido. Pero para Juan sí ocurrió. Y hay otras cosas que sí han quedado en el futuro, condicionado a que va a ser muy pronto. Todos los que leen Revelaciones terminan viendo que es un libro donde uno dice, esto ya viene. Es un presente futuro continuo. Uno lo lee y uno dice, esto ya viene, esto va a ser. No lo hace larguísimo, lo hace casi en un presente futuro muy, 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 muy cercano. ¿Por qué? Porque estamos discerniendo el cuerpo del Mesías para este tiempo. Salmo 40, versículos 6 al 10. Para poder tratar de entender algo de lo que dice Revelaciones y que nosotros queremos no dejarlo en el lenguaje metafórico que siempre conocemos, necesitamos estar leyendo la palabra. Salmo 40, 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agrado. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo.
En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. El Señor, tú lo conoces. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué sucede aquí? Se anuncia un rollo de justicia, de verdad, un rollo donde uno no lo ha callado porque dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Y uno dice, ¿en qué rollo y en qué libro? En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu instrucción está en medio de mi corazón. Claro que se le puede atribuir a David, pero ¿cuál rollo y cuál libro? Porque hay muchos salmos que son mesiánicos. Uno de los salmos mesiánicos es este Salmo 40. Y uno dice, ¿en cuál libro está escrito y en cuál rollo dice que al Señor le agradó hacer la voluntad? ¿Y qué es lo que sucede cuando Juan come un rollito que tenía un ángel? Fue dulce a la boca, pero fue amargo al estómago. ¿Y qué sucede en el estómago? Ahí se digiere todo lo que uno piensa, por eso uno se enferma, ¿no? Cuando uno tiene malos pensamientos, cuando uno tiene preocupaciones, angustia, ansiedad, tristeza, todo el alimento, ¿cómo se vuelve? Amargo por toda la bilis y los jugos gástricos que se doblan en nuestras preocupaciones. ¿Y cuál es el antídoto para eso? Descansar en el Eterno. Pero era necesario que Juan comiera este libro porque hay cosas que todavía no podemos digerirlas nosotros. Y se quedaron dentro de Juan, en ese rollo que él se come. Un rollo, esto lo hemos visto en la fiesta de Purim. Ahí hay dos formas diferentes de decir, ¿no? Cuando se lee Purim y se lee el libro de Esther, ¿cómo se le dice? Megilat. Cuando se lee el libro de Ruth, ¿cómo se dice? Megilat. También. ¿Y cuál es la otra palabra que se utiliza para rollo? Sefer. Ajá. Y uno dice, ¿por qué y cuál es la diferencia entre Sefer y Megilat? Si las dos hablan de rollo, el rollo del libro de Ruth, el rollo del libro de Esther y Sefer, rollo. ¿Cuál es la diferencia? Que Megilat es el libro que le atribuyen al estudio de un personaje. Importante. Por eso es Megilá Ruth, Megilá Esther, porque están hablando de un personaje. Entonces, Megilat se atribuye a un rollo que habla de un personaje. Y Sefer es un libro con diferentes historias, mandamientos, estatutos y decretos. Y el rollo de revelaciones es conocido en muchos ámbitos como Megilat de revelación, porque está hablando del rollo de un personaje, Yeshua. Yeshua. Yeshua es dulce para muchos y para otros es muy amargo. En el capítulo 10 dice que para muchas naciones fue detestable el mensaje de los 2 olivos, pero para otros es oportunidad de salvación y dulzura de palabra. Yeshua siempre va a causar eso, amor en unos y odio en otros. Él no vino a traer paz como esperaba este mundo. Él vino a traer una paz verdadera que cuesta mucho trabajar. Mire que esto de la Megilá, y así está escrito en Jeremías 36, 1 al 4.
En el hebreo dice Megilá en esta versión. Jeremías 36, 1 al 4. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra del Eterno a Jeremías diciendo: toma una Megilá del libro y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Aquí están hablándole a Judá, a Israel y a las naciones, y es un libro específico para ellas. Es una Megilá. Es un rollo que se usa para dar una advertencia y es un rollo que habla de un personaje. ¿De dónde viene la palabra Megilá? ¿Y por qué Juan termina comiéndose una Megilá? Megilá viene de la palabra Galal. Galal. G-A-L-A-L. Galal. Megilá viene de Galal. Y de esa palabra, de esa raíz Galal, es que viene también la palabra Gilgalut. ¿Y qué es Gilgalut? ¿A dónde vive en este tiempo el pueblo judío? En todas las naciones. Así que el libro de la Megilá es un libro que habla de un personaje que tiene unas advertencias y que sirve para todas las naciones, que sirve alrededor de todo el mundo, sirve para todos. Es un rollo de advertencia. ¿Y qué tiene este rollo de revelaciones? Que Yeshua va a ser revelado a todos. Yeshua va a ser revelado a todos. Por eso el Señor le dice en Juan 21, versículos 20 al 25, a Juan lo que viene. No lo entendió nadie, ni nosotros tampoco. Juan 21, 20 al 25. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yeshua, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Yeshua: Señor, ¿y qué de este? Y Yeshua le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Pedro se quedó hasta que el Señor vino. Para nosotros es un problema, porque nosotros tenemos limitaciones. El espacio, la ley de gravedad y la ley del tiempo para nosotros son limitaciones. Pero el Señor es espíritu, y al que hace habitar en las alturas de su pueblo puede traspasar todas estas leyes físicas. De hecho, teletransportación sí hay. Eso no vino en el tiempo de Mr. Spock. ¿Y cómo se llamaba esa serie? Viajando a las estrellas, viaje a las estrellas. Ellos se metían a una capsulita y salían y se iban a otro lugar. Esa es una teletransportación. Así lo ha hablado, y hay programas de niños que habla de la teletransportación. La Biblia tiene teletransportación. Y ese documento es más antiguo que Viaje a las Estrellas con Mr. Spock, que de hecho Mr. Spock hace el símbolo del sacerdote cuando bendice al pueblo, ¿no? Y era el raro de toda la nave y el que tenía unos poderes especiales. Creadores de Hollywood que son judíos y saben meter sus cositas especiales. Y era el único que se le decía señor, Mr. Spock. Todo el resto, nombres, él era Mr. Spock. Pero, ¿qué sucede? Juan sí esperó hasta la venida del Mesías. Lo que pasa es que para nosotros no ha sucedido. Juan ya tuvo esta experiencia que estamos leyendo. Él ya vio a los 2 testigos predicando. Se dio cuenta que en 3 años y medio ellos tenían el poder de cerrar
Nadie se lo estaba diciendo, él los veía y estaba relatando lo que veía. Vio cómo los mataron en las naciones, cómo se entregaban entre presidente va y presidente bien en sus cortes diplomáticas regalos, y vio cómo no los dejaban enterrarlos en 3 días. Juan no está diciendo, a mí me contaron que esto va a pasar. Él está contando lo que ya vio. Para nosotros, esta mente es muy difícil. Felipe el etíope apareció y se desapareció. ¿Eso no es una teletransportación? Estaba leyendo en el carruaje aquel africano y decía, ¿quién me diera a entender estas cosas? Y si él apareció en el carruaje de don Felipe. Y empezaron a hablar y él, ¿entiendes lo que lees? No, estoy leyendo el rollo de Isaías, pero no entiendo mucho. Y él le dijo, mira, no hay problema. A mí me gustaría ser bautizado. Bajémonos del coche y camine. Haga purificación. Hizo la purificación y el caballero se desapareció. Teletransportación. Para Dios no es una barrera el tiempo, porque Él está por encima del tiempo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a ver a ese Dios poderoso. Acá está el tiempo, pasado, presente y futuro de nosotros. El Señor está arriba de los tiempos. Por eso Él puede hacer sanidad interior en tu vida de algo que pasó antes. Y uno dice, ¿cómo? Porque Él está por encima del tiempo. Cuando tú le confiesas aquí que en tu pasado hubo algo que te dañó, que te dolió, que tú pensabas que indefectiblemente se te dañó la vida por siempre, este que está encima de los tiempos viene y te habla del pasado y te dice, perdona, yo me encargo, yo doy el pago. Suéltame eso a mí que está en el pasado y yo me encargo para en el presente limpiarte y darte un mejor futuro. Por eso dice Hebreos, Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque ellos están por encima de los tiempos. Él puede arreglar cosas de tu pasado. ¿Alguien puede arreglar el pasado? Nadie. El Padre sí, Yeshua también. ¿Y Él puede modificar nuestro rumbo al futuro? Sí. Por eso dice el Salmo 32:8, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino en el que debes andar. Él ya está viendo el futuro, Él dice, venga, acá, es por acá. El Señor está por encima del tiempo y Él hizo que Juan ya viera esto. Pedro no lo entendió, igual nosotros cuando los leemos. Si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero Él sí hizo que Juan ya lo viera. Igual que el Señor Padre traerle a Yeshua del pasado, a Moisés y a Elías a la enramada a hablar con Yeshua. A nuestros ojos es traer 2 muertos, pero en Él hay una eterna vida. Y Él no trajo muertos, porque los 3 hablaban y los muertos no hablan. Entonces, el Señor sí hizo que Juan se quedara hasta que Él viniera. No en nuestro tiempo, en el tiempo de Él. Él puede enderezar los caminos torcidos y puede allanar el camino que vamos a vivir, porque Él ya lo conoce, porque Él tiene control. Pero como no somos sus títeres, permite que vayamos aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso debemos creer la palabra de Dios, porque Él respalda su palabra, no lo que nosotros queremos decretar o que nos gustaría que pasara. Entonces dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Miren cómo nosotros interpretamos. No, el Señor le dijo a Pedro que Juan se va a quedar hasta que Él vuelva. Pedro no se va a morir. Eso quiere decir que los discípulos sabían que Yeshua no iba a venir en 10 o 20 años. Ellos que vivieron con Yeshua sabían que ellos se iban a morir y Yeshua no había venido.
el Padre y Yeshua, a nadie que llaman a su servicio y a conocerle, a nadie engañan. Todo lo dan en tu corazón y en el discernimiento. Pero Yeshua no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué precioso esto. Pero esto es lo que nosotros necesitamos entender de Juan. Por eso hay cosas que uno lee de Apocalipsis que parece que ya fueran pasado, y esto es lo que a uno lo tiende a confundir. Pero nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos un Dios sobrenatural que está por encima de todas nuestras leyes, que Él es soberano y Él hace vivir a cada uno lo que desea. Eso le pasó a Juan. Juan empieza a escribir aquí y puede entender esto. Un ángel que tiene un pie en las aguas y un pie en la tierra, que tiene un librito. ¿Y qué pasa con ese librito? ¿El librito se pudo leer? No se pudo leer. ¿Por qué? Y acá dice por qué. Versículo 7. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que es un libro que está hablando de Yeshua y que nos está diciendo que el Padre no se va a equivocar. Y hay cosas que nosotros en realidad no podemos saber ya, porque se va a consumar cuando Yeshua vuelva a aparecer. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y el ángel le dijo: tome, cómaselo. ¿Y qué pasa cuando se lo comió? Versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando Juan sigue entendiendo la revelación de Yeshua, nuestro Mesías, a su vida, y lo que está recibiendo, que está viendo, que sucede en ese momento, el ángel le dice: necesito que te comas esto. La Megilá de Yeshua, el rollo que habla de él para que tú sigas profetizando. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Yeshua. No hay palabra profética más segura que esta palabra que nos habla de Yeshua. Para poder profetizar y hablar a naciones, pueblos, a lenguas, a todos los reyes de la tierra, tú necesitas hablar en nombre de Yeshua, o toda profecía se cae sin peso. Y Juan, que había conocido a Yeshua el Mesías en físico, tiene que comer el rollo del libro que está hablando de Yeshua Mesías, que va a venir por segunda vez, para poder de aquí en adelante hablar cosas que él ya va a ver que sucedieron en los cielos, pero no han sucedido en la tierra, para que nosotros tengamos ese conocimiento. Y cuando sucede eso, hasta aquí, este capítulo 10 nos ha hablado de cosas que suceden en los cielos, que suceden allá, pero como que uno dice aquí en la tierra, y inmediatamente del capítulo 11 en adelante son hechos uno tras otro que van a empezar a suceder. Guerras y cosas que van a sucederle a los escogidos de Dios, cosas que va a tener que pasar a Israel. ¿Cuándo? Cuando Juan recibe las palabras de Yeshua, el siervo que pasa a ser ahora el rey para las naciones. Por eso inmediatamente, cuando pasa eso, le fue dada una caña de medir a Juan. Y él tiene que medir el templo de Dios y el altar. Pero ¿saben qué mide? Que es particular a los que adoran en ese templo. Interesante. ¿Qué medida deben tener los adoradores del Padre? Vamos a ser medidos.
¿Qué medida queremos tener delante del Señor? Después de Juan creer que Yeshua es rey y viene, se le ordena que sea el que mida a los que adoran en el templo de Dios. O sea que si hay una medida es porque no todos llegan a la estatura del varón perfecto. ¿De quién es el problema que no lleguemos a esta estatura? ¿Del Señor o nuestra? Nuestra. No solo el templo de Dios es importante como medida física y el altar. Es importante la medida de nuestra vida como adoradores. Justamente por eso te vienen problemas, pruebas, tentaciones y cosas difíciles. Porque si las pasas con la palabra del Eterno, vas a encontrarte una altura y una mejor medida. Juan lo entiende cuando ve y entiende que Yeshua, nuestro Mesías, va a venir como rey. Como siervo sufriente, todos pasamos, porque Él nos dio un regalo. Pero en la segunda venida, tú tienes que mostrar tu estatura, tu medida. ¿Qué medida quieres tener en el reino de los cielos? ¿A qué medida vas a alcanzar tú a llegar? Hay algo que no se va a medir y el Señor le dijo, el patio de los gentiles no lo mida. ¿Por qué no medir el patio de los gentiles? ¿Alguien puede expresar alguna idea? Aquí le presto el micrófono. ¿Por qué no se va a medir el patio de los gentiles? Porque todo hombre que es gentil, sin Dios, tiene una estatura igual. Sin Dios no hay estatura. Sin Yeshua no hay medida. Todo hombre es mentiroso. El único grande es el Señor. Por eso se le dice a Juan, ni siquiera mida el patio de los gentiles. A ellos van a hacer muchas cosas, pero su poder es limitado. Pero hay que medir a los adoradores, porque ellos sí pueden tener diferentes estaturas de acuerdo a su esfuerzo y a lo que ellos quieren vivir. Y nosotros en esta tierra nos ocupamos mucho de los gentiles y nos ocupamos poco de Dios, porque en nuestra carne los gentiles nos molestan. Y no estamos edificando nuestra verdadera casa, el Espíritu. Debemos entregar todo al Padre y dedicarnos a adorar. Quien se dedica a estar en su presencia no deja de tener respuesta y bendición del Eterno. Necesitamos. Este libro de Revelaciones es maravilloso porque nos muestra a Yeshua como Rey. Y nosotros necesitamos ocuparnos del Espíritu. ¿Qué dice la palabra del que se ocupa del Espíritu? ¿Qué es ocuparse de la vida del Espíritu? Vida y paz. Pero ocuparse de la carne es muerte y aflicción. ¿Por qué estás muriendo en tu vida espiritual y por qué tienes aflicción? Porque te ocupas más de la carne y no del Espíritu. Nos ocupamos más por los recibos de servicios públicos que estar ocupados en la guía del Eterno para poder hacer las riquezas, para no solo pagar recibos, sino para ayudar a otros. Estamos más ocupados en el dolor de cabeza de la persona y menos ocupados en el poder sanador de Yeshua por sus llagas. Los gentiles, la gente sin Dios, tiene la misma medida. Un dominio controlado por el Eterno, pero no le conocen. Los que adoran al Padre pueden tener estaturas diferentes de acuerdo a la potencia que hay en sus corazones y que ellos quieren tener. Y cuando se miden a esas personas
Inmediatamente el Señor dice que va a entregar 2 testigos, grandes y fuertes, porque tienen características maravillosas. Y se les llama en el versículo 4 del capítulo 11, testigos, 2 olivos, 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Testigos. ¿Cuándo hay testigos en la Biblia? En un matrimonio, en un juicio, en un matrimonio. ¿Cuándo más hay testigos? En la Tevilá. ¿Cuándo más hay testigos? ¿No? En esos 3 hechos. En la Tevilá, en un juicio y en un matrimonio. Imagínense que el Señor designe a 2 hombres que Él creó como testigos de todo lo que va a pasar. Alcanzaron una medida importante estos 2 adoradores. La palabra dice que indefectiblemente todo hombre debe morir y después de esto el juicio. Hay 2 hombres que no han muerto. Enoc, porque dice que Enoc anduvo con el Señor y el Señor lo traspuso. Lo traspuso, lo teletransportó. Se llevó a Enoc y dice ¿por qué? Porque anduvo con Dios. Y luego los otros a veces andaban en sus pensamientos y en sus luchas y otras veces miraban al Dios de la Torá oral en ese tiempo. Pero Enoc siempre andaba con Dios. Que lleguemos a esas estaturas. Enoc siempre andaba con Dios y como andaba con Dios, para Dios fue fácil cogerlo y lo teletransportó. Y hay a otro que le teletransportó en una característica de estos testigos, en un carro de fuego, Elías. Entonces se cree que esos 2 testigos son Enoc y Elías, porque son 2 hombres que tienen que conocer la muerte, o si no la Torá estaría mintiendo. Todo hombre debe conocer la muerte. Debe conocer un cambio de naturaleza. Ustedes podrán decir, no, pero cuando todo suceda a los que no hayan muerto, dice Primera de Tesalonicenses, que los que hayan quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo van a morir, su cuerpo queda y se levanta su alma y su espíritu para glorificar al Eterno. Pero todo hombre debe cambiar de naturaleza, de esta carne a entregar su alma al Señor y el espíritu a quien Dios lo dio. Esos 2 testigos, por eso se cree que son Enoc y Elías. 2 olivos. 2 olivos. Esto me habla que son de su pueblo. Y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Solo hombres que viven para el Eterno pueden irradiar la luz del Eterno de manera que se crea que son un candelabro. No es luz propia, es la luz que irradian del Señor. ¿Y qué pasa si alguno los quiere dañar? Sale fuego de la boca de ellos. ¿Literal van a ser dragones? ¿Qué creen ustedes? No. Pero la palabra es fuego consumidor. Ellos van a tener muy clara la palabra, muy clara. Van a tener poder para hacer lo que hizo Elías en la tierra. Cerrar los cielos. Tienen poder para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero como ellos no van a actuar en su voluntad, sino en la del Eterno, por eso la palabra puede decir esto. Y cuando hayan acabado su testimonio, dice que inmediatamente la bestia va a venir en guerra contra ellos y los va a vencer, porque el Señor va a permitir que eso pase. Es un poder limitado el que tienen los gentiles, es la misma medida siempre. El diablo siempre ataca a los hijos de Dios y los quiere vencer.
pero a estos es un poder limitado. ¿Y para qué el Señor les permite esto? Estos dos hombres vienen en el poder de Dios. Ni plaga, ni enfermedad, ni mortandad van a sufrir, porque por las llagas de Yeshua han sido sanados. Ellos se creen la palabra, por eso son testigos de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor puede hacer verdad la palabra? Tiene que entregarle el poder limitado a estos hijos de Satanás para que maten en la tierra a estos dos testigos y se cumpla la palabra. Entonces los van a matar y sus cadáveres van a estar en la plaza y todos van a estar celebrando y festejando. Lo que no saben es que a los 3 días y medio, Yeshua, ¿a los cuántos días resucitó? A los 3 días. Estos se van medio más porque no tienen la gloria del Hijo. El Hijo es el único que, como dice el capítulo 10, ha sido glorificado y recibe gloria nuevamente. Y como lo leíamos en Juan, nadie puede igualar a Yeshua. Por eso es necio y tonto decir, yo también ayuno 40 días como Yeshua. Bueno, no importa, lo felicito. Ande en el poder de Yeshua entonces si el ayuno le sirvió para lo mismo. 3 días y medio. Ellos no son como Yeshua, se necesita más tiempo. Y ellos van ahí a ser levantados y como no los quisieron enterrar, porque los gentiles estaban festejando, todo ojo va a ver que ellos van a subir llamados por el Padre. Van a subir y todo el mundo lo va a ver. E inmediatamente después de esto hay un terremoto. El Señor tiene que sacar del éxtasis a la tierra. No lo soportarían si no hay el terremoto. Esto va a ser muy tremendo. Y ahí en ese terremoto muere una 10ª parte, se cree que es de la ciudad de Jerusalén y toda esa parte. Pero es muy interesante que se le hable, ellos van a morir y a resucitar a los 3 días y medio. ¿Y cuántos días se le han dado a los gentiles para que oyen la santa ciudad? Lo leímos hoy, 1260 días que equivalen a 3 días y medio. Y a los 3 días y medio son levantados por el Espíritu y la palabra Elías y Enoc. Parece que son ellos. Y vamos a mirar, hay una figura más profética y es, el candelabro tiene 7 brazos. ¿Y cuál es la mitad? Esta, que sería una cuarta. Pero si yo la divido son 3 y medio y 3 y medio acá. Ellos pueden ser levantados quizás para una fiesta de Shavuot en esta tierra, porque el poder de la palabra y del Espíritu los va a levantar. Y el Señor, que es Dios de orden, Él ha dado la luna para Israel y el sol para las demás naciones de la tierra. Eso lo dice próximos capítulos de Apocalipsis o Revelaciones. Pero el Señor no deja todo como que no sabemos nunca los tiempos. Lo que pasa es que no sabemos leerlos. Parece que en un tiempo de Shavuot, estos 2 olivos van a ser levantados justamente para el tiempo de Shavuot, a los 3 días y medio, cuando la gavilla es levantada y mecida delante del Padre. Él tiene que mecer el fruto de su tierra o de su cielo. ¿Qué van a anunciar estos 2 olivos y que van a ser molestos a las naciones? El espíritu de Elías, de eso se está hablando ahora último, los tiempos de Elías, y Elías y Enoc vienen. Cuando Enoc fue levantado por Dios es porque él caminaba en la santidad del Eterno. Y Elías habló de varias cosas. Primero, arrepentimiento de pecados. Hablarle a una generación insensata como la que se va a vivir en este tiempo va a ser difícil hablar de arrepentimiento de pecados, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman muy bueno. Entonces,
Esos dos testigos, en estos días que estén en la tierra, que van a ser como 3 años y medio, que no es que bajaron y ahí mismo, no, 3 años y medio, los mismos años que se le da a los gentiles para que estén en el patio molestando, esos 3 años y medio ellos van a estar predicando continuamente arrepentimiento de pecados. Van a estar hablando del calendario verdadero del Eterno, el calendario lunar, para que las naciones y los que los escuchan puedan entender la próxima venida del Mesías. Vamos a verlo ya con citas bíblicas. Y van a anunciar el regreso del Mesías, listo para ser ungido como rey. En estos últimos tiempos, cuando se van a levantar para la tierra hombres poderosos de gobiernos, donde se van a estar unificando, qué molesto es para equipos de gobierno que se les diga que sobre ellos va a venir uno a reinar y a dominar. Imagínense los presidentes que tenemos ahora en las naciones y que se les anuncie que viene alguien más grande que ellos a legislar y a hacer lo que él desea porque es rey. Creo que el 99.9 de todos nuestros mandatarios mundiales se van a molestar, porque a todo el mundo le gusta tener ese poder. Miren lo que dice Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Yeshua está hablando de naciones impenitentes, naciones que no tenían instrucción ni Torá, pero está diciendo que aún si se predicara a ellas, ellas vendrían a arrepentirse. En estas ciudades trabajó Elías cuando estuvo en vida. Y Yeshua estaba diciendo, ay de ti, si hubiese quien se les predicase, hasta ellas se podrían convertir. Los testigos del Eterno van a venir a predicar a todos los gentiles y a su pueblo, arrepentimiento de pecados, y muchos van a poder convertirse. El fruto de estos dos olivos va a ser millares de almas. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se devolvió toda como sangre. En estos dos versículos que hemos hablado, se habla del silicio. Dicen los estudiosos que Elías y Enoc, en estos 3 años y medio que van a estar en la tierra, van a estar continuamente vestidos de silicio, de humildad, de dolor. ¿Quién más que ellos que conocen cómo es allá arriba se van a afligir por ver la condición de la tierra? Ellos no van a venir a engañar ni a mostrar riqueza acá, porque entendieron que la riqueza no es de acá. Se cree que ellos van a estar vestidos en silicio, y ese terremoto equivale a este terremoto. Recuerden que el libro de Revelaciones no está escrito cronológicamente, y habla específicamente de 2 señales para Israel. Terremoto, porque está profetizado un gran terremoto que va a separar toda Jerusalén. Cuando se ve a Jerusalén desde el satélite, está como una Shim acostada. Esta sería una Shim, entonces está acostada. Cuando se abra, es porque ha venido el Shaddai, el omnipotente, y va a mostrar el poder en su tierra. Tiene que abrir el espacio para que realmente lo puedan conocer, porque no lo quisieron conocer antes. Y dice que la luna se va a volver como sangre. El pueblo judío guarda el calendario lunar, y el vestido de silicio y el gran terremoto va a hacer que ellos empiecen a mirar
a uno que traspasaron y que derramó su sangre por ellos. Y Génesis 37, 37. Génesis, ¿sí? Génesis 37, 37. ¿No tiene? Perdón, un segundito. No, no es ese. No, perdón. Juan 3:8. Muy bien por Norita que está ahí al día. Norita no duerme. Juan 3:8 nos dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra no nos muestra cómo aparecen y cómo se van a levantar estos dos testigos. No van a ser nacidos de carne y sangre, porque ellos están vivos en esta tierra. Están guardados en nuestra condición en el reino de los cielos, muy bien escondidos. El Señor ha transformado su naturaleza y su carne sigue viva, porque en su naturaleza deben estar, no en carne, en el reino de los cielos. Y esa carne que quedó viva va a volver a tener esa misma identidad y esa misma carne y sangre de Elías y Enoc. Pero como son del Espíritu, no se sabe de dónde vienen ni a dónde van y a qué hora se levantan. Interesante que así sean, y por eso hablé hoy tanto de la teletransportación, porque es muy interesante lo que dice estos versículos. Y miremos Zacarías 4 del 1 al 6. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Que están, Zacarías 4 del 1 al 6. Yo te he dado años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre el lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, miren qué sucede con los profetas del Eterno. Ellos llevan el pecado de la ciudad y están anunciando un tiempo de juicio sobre ellos. Estos dos testigos vienen a anunciar una y otra vez el regreso del Mesías. Y esto va a causar mucha molestia. Siempre que hay testigos o profetas delante del Eterno, el Señor siempre habla de vasijas. ¿Por qué? Porque en las vasijas está contenida su gloria. Y estos dos candeleros van a ser vasijas que contengan su gloria. Ahora, uno dice, ¿por qué dos testigos? Porque uno va a mostrar a Yeshua ben Yosef y el otro va a mostrar a Yeshua ben David. Hay un testigo que se va a encargar de mostrar a Yeshua antes y uno que va a mostrar la gloria de Yeshua cuando ya venga.
dos testigos que van a hablar de la manifestación de Yeshua gloriosa. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo y todos los gentiles recuerden y reconozcan a Yeshua ben Yosef para que pueda bajar Yeshua ben David. Es totalmente necesario. Hay algo en el judaísmo que se conoce como Mashiach ben Sodoma. En el judaísmo se conoce a un Yeshua o un Mashiach ben Sodoma. Y es un midrash. Y es un midrash que habla de uno que subió de lejos. Y acá dice que espiritualmente es como un Egipto y un Sodoma, que viene de lejos y que viene a manifestar todo el reino de David. Y se conoce como Mashiach ben Sodoma. Eso está en el judaísmo, en literatura de ellos. Y uno dice, ¿por qué colocan Mashiach ben Sodoma? Porque solo Mashiach podía bajar a la tierra de Sodoma a rescatar a las hijas de Lot, y que por las hijas de Lot pudiera venir la bendición de una mujer que no era y empezó a ser y termina siendo tatarabuela del rey David, de quien habla Mashiach ben Sodoma. Los dos testigos van a levantar ese poder, donde van a mostrarle a moabitas, amonitas y al resto de los pueblos que Yeshua, el que ellos están predicando, sí puede convertirlos y transformarlos. Por esto van a ser odiados entre los pueblos de la tierra. Por los antepasados que hubo en Sodoma, hay uno llamado Yeshua, Mashiach ben Sodoma. Y uno podría decir, esto no puede ser. Sí, porque el que van a predicar los dos testigos están hablando del que fue, el que es y el que ha de venir.